ustedes en esta mañana. Para eso les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 7, versículo 37, y dice de la siguiente manera: Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, habían varios tipos de fiestas, así como nosotros actualmente tenemos y observamos diversos tipos de fiesta en nuestra cultura. En los tiempos de Jesús habían diversos tipos de fiesta, y según las referencias de la Biblia, esta fiesta o esta ceremonia se parece a algo que en la antigüedad se conocía como el simposio. El simposio tenía al menos 3 reglas básicas. La primera es que se tenían que reclinar, no se sentaban como nosotros en esta mañana, sino era una comida donde la gente se reclinaba. De hecho, hay algunos estudiosos, arqueólogos, que han encontrado que los lugares eran pequeños, porque la otra característica era que esta fiesta no era tanto por la comida o no era tanto por la bebida, sino era para escuchar al invitado. Estas fiestas se hacían para recibir conocimiento de un pensador, de un filósofo, de un maestro, de un rabino, o en este caso de Jesús. Y en estas fiestas lo que más importaba era qué puedo aprender de este invitado de honor que tengo en esta fiesta. Pero había una última característica de estos tipos de fiestas, y era que el anfitrión tenía que mostrar amor y tenía que mostrar humildad. Pero de pronto dice el Evangelio que pasa algo interesante. De pronto entra una mujer de la comunidad, a la cual el autor Lucas le llama una que era pecadora. Y saben que esta ceremonia o esta comida o esta fiesta se torna un poco rara según el contexto, porque primero la mujer descubre sus cabellos. En una cultura de honor y vergüenza, donde las mujeres tenían que cubrirse, esta mujer se descubre, y eso era ya catalogado como algo fuera de los estándares culturales. La otra cosa es el contacto, porque esta mujer está tocando a un maestro, está tocando a un pensador. En esos tiempos los rabinos, los maestros, se creían superiores, se creían como de una categoría más espiritual, y no se juntaban con la gente que era rechazada socialmente. Así que el contacto es algo importante. Y otra cosa es la jerarquía y la exclusión que había en esta historia. Pero más allá del contexto con el que quise empezar, quisiera con ustedes aplicar mi primera reflexión. Y es que Elena de White dice que hay una diferencia bien marcada entre José de Arimatea, entre Nicodemo y entre las mujeres que llevaron los ungüentos para ungir a Jesús cuando se murió, cuando lo iban ya lo tenían en el sepulcro, y esta mujer. Y Elena de White dice que la diferencia es porque esta mujer le mostró amor y le mostró su regalo, su gratitud a Jesús cuando Jesús todavía lo podía ver, cuando Jesús todavía estaba en vida. José de Arimatea y Nicodemo sí le ofrecieron el amor a Jesús, pero para ese tiempo Jesús ya no lo observaba. En ese periodo Jesús estaba durmiendo. Pero Elena de White dice, la diferencia de esta mujer es porque le mostró amor a Jesús cuando lo veía. A Jesús lo rechazaba mucho.
A Jesús a veces por la cultura no lo aceptaban porque era un maestro que estaba quizá en contraste con las ideas populares de su tiempo, lo rechazaban muchas veces. Pero esta mujer le muestra amor, le muestra cariño, y dice Elena de White, hay una gran diferencia entre esta mujer y las otras personas que quisieron mostrar el amor a Jesús cuando ella estaba descansando. Y Elena de White dice esto, y con esto quisiera aplicar lo siguiente: mientras usted tenga la oportunidad de amar, ame. Mientras usted tenga todavía a su pareja, llévele flores, llévele un regalo, algo sencillo. Yo sé que a veces en nuestra cultura hispana a veces hay diferencias culturales, pero dicen los estudiosos y los que saben de las relaciones familiares que a veces no importa tanto el regalo, importa más el acto, lo que viene del corazón, que usted sorprenda o haga algo por la persona que usted ama. Mientras tenga a la persona que usted ame, muestre ese amor. Si usted tiene a sus papás, a sus familiares, visítelos mientras usted tenga la oportunidad. Y si no tiene la oportunidad de visitarles, llámeles, escríbales un mensaje, pero transmita su amor mientras todavía tenga la oportunidad de hacerlos. Si usted tiene hijos pequeños, juegue con ellos, transmítales el amor. Yo sé que a veces uno puede llegar cansado del trabajo, de mucho estrés, de mucha carga física, pero el tiempo de calidad que puede dedicar a sus seres amados son una semilla que se fundamentan por los años y por siempre. Y Elena de White dice otra vez, hay una diferencia bien marcada entre todas esas personas que quisieron demostrar amor a Jesús y esta mujer. Y es que esta mujer mostró su amor cuando Jesús todavía estaba en vida. Y vuelvo a repetir, mientras usted tenga la oportunidad de amar y mostrar amor, hágalo y ame. Mi segunda reflexión, estimados hermanos, se encuentra en el versículo 44 en adelante. Ustedes saben, hermanos, que en esta historia hay otro contraste interesante entre el anfitrión, al que Lucas identifica como Simón, y esta mujer. Hay algo interesante en esta historia, y es que los requerimientos básicos, los requerimientos culturales básicos de estas fiestas eran en primer lugar el agua, para que el invitado se lavara los pies. Ustedes saben que en esos tiempos los pies eran como la parte más sucia del cuerpo, y un acto de hospitalidad era ofrecer agua para que la gente se pudiera lavar los pies. También se daba un beso como símbolo de comunidad, como símbolo de amor, como símbolo de integración, como símbolo también de empatía. Y algunos otros que iban más allá también daban un poco de aceite para ungir a las personas, como también símbolos importantes en su cultura. Pero hay un contraste entre esta mujer y Simón, y dice el Evangelio lo siguiente: y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En otras palabras, Simón
no hizo ni siquiera lo básico. Simón no hizo ni siquiera lo que la cultura le requería. Simón no se preocupó por las cosas que eran las más comunes o las más requeridas, pero en contraste, esta mujer hizo más allá de lo requerido. Simón no hizo lo que la cultura le pedía, pero esta mujer hizo más allá, más arriba de lo que la cultura normalmente hacía. Y con esto quisiera compartir mi segunda reflexión con ustedes. Cuando amamos, hermanos, no seamos como Simón, que Simón ama ni siquiera lo necesario. Simón ama abajo de lo necesario, ama en una forma superficial. Y amemos como la mujer que ama más allá de lo que normalmente era requerido. Pero basado en Mateo 27, 37 al 39, quisiera compartir con ustedes al menos 3 áreas en las que nosotros podemos amar. Y la primera es, amemos a Dios, no de forma superficial, sino como esta mujer, más allá de lo requerido. Cuando amemos a Dios, amemos a Dios dedicando tiempo a Dios, cuando estudiemos la palabra, cuando oremos a Dios, cuando estudiemos la Biblia. Cuando amemos a Dios, estimados hermanos, amémoslo de manera profunda, no orando por compromiso, no estudiando la Biblia porque me sobró tiempo, sino dedicar tiempo de calidad para Dios. O cuando amamos a Dios por medio de la iglesia, no amemos a Dios por medio de la iglesia por compromiso o haciendo un desempeño en nuestra iglesia a medias. Que nuestro amor por Dios por medio de la iglesia sea algo profundo, que sea algo que se pueda observar y que no sea algo a medias, que si servimos a Dios en la iglesia, demos lo mejor de nosotros. Si tenemos algún ministerio, alguna área en la que servimos, demos lo mejor para Dios, amémoslo con lo mejor para Dios. No hagamos como Simón, que ni siquiera cumple lo necesario, sino hace menos de lo que se debe de hacer. Pero también, hermanos, es importante amar a los demás, como dice Jesús, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir, hermanos, que no lastimemos a las demás personas, que no les hagamos daño, que no por nuestro enojo vayamos a hacer sentir mal a una persona de la cual luego usted o nosotros nos podamos arrepentir. Cuando amamos a nuestro prójimo significa que no tenemos que hacerles daño, que no tenemos que lastimarlos, que no tenemos que decir palabras hirientes. Obviamente en nuestra esfera religiosa no se habla mucho de la violencia física, pero se habla más de la violencia que no observamos, que es la violencia verbal. Porque normalmente un cristiano no anda lastimando físicamente a una persona, pero si no se preocupa en velar por sus emociones, puede lastimar verbalmente a una persona, y eso es igual de importante e igual de profundo en la vida de una persona. No lastime a las personas, no les diga eres un bueno para nada, no les diga siempre eres un impuntual, no los lastime, no perpetúe una idea que los ha lastimado por tiempo. No lo lastime por medio de su físico, no los lastime por medio de su apariencia, sino ámelos como Jesús amó a esta mujer y ayúdeles a ser mejores personas. Pero también hay algo que a veces nosotros podemos pasar por alto,
y es amarnos a nosotros mismos también. Porque el Evangelio, según lo que Jesús dice, hay que amar a nuestro prójimo como a quienes, como a nosotros mismos. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, quizás sea difícil transmitir ese amor a las demás personas. No permita que alguien lo lastime o que alguien la lastime. No esté en una relación donde te humillan, donde te hacen menos o donde estás sufriendo. No permitas hacerte menos a cuestas de otra persona. Y sobre todo, ámate cuidándote en todas las áreas de tu vida, porque eres tan valioso o valiosa que hay un ser en el cielo que dio su vida por ti en la cruz. Ese es el gran amor que te mereces. No te mereces algo menos. Te mereces que alguien, como dice el apóstol Pablo, te mereces alguien que te ame, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ese es el amor que tú te mereces. Pero quisiera, hermanos, pasar a mi última reflexión en esta mañana. Y quisiera introducirla con una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo no sé cómo transmitir ese amor? ¿Qué pasa cuando a mí no me enseñaron cómo amar? ¿Qué pasa que aunque yo quisiera ser más visible, no lo puedo hacer? ¿Qué pasa si yo crecí donde nunca me abrazaron, nunca me dijeron algo bonito, nunca me dijeron, hijo, hija, lo hiciste muy bien? ¿Qué pasa si crecí en un ambiente donde solamente veían mis errores y yo no sé cómo decirle a las personas que han hecho las cosas bien? Hay algo interesante en esta historia. Y en esta historia Jesús cuenta algo que se conoce como un mashal. Un mashal es una parábola que un rabino o un maestro contaba para ilustrar una verdad. Y en este mashal Jesús dice que hay dos deudores. Uno debe 500 denarios y el otro debe 50 denarios. Y Jesús pregunta, ¿quién va a estar más agradecido? ¿Quién va a mostrar más amor? Y entonces el anfitrión, que en este caso es Simón, reflexiona y dice, pues va a ser la persona a la que se le perdonó más. Y entonces Jesús le dice, exactamente, bien has juzgado, porque a aquel persona, como dice en el 47, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este fragmento de Lucas, tiene otros paralelos en otros evangelios. Y cuando los estudiosos conectan estos evangelios con las demás historias que se parecen de esta misma mujer, y con lo que creemos como adventistas, y con lo que propone Elena de White también, se llega a la conclusión de que esta mujer es la misma mujer a la que Jesús le perdonó 7 veces y le expulsó 7 demonios, en 7 ocasiones le expulsó demonios. Imagínense ustedes que está Jesús y llega esta mujer y le dice, maestro, yo quiero ser diferente, maestro, yo quiero cambiar, he tenido una vida difícil, he tenido una vida de pecado, pero maestro, quiero cambiar, dame una oportunidad. Y Jesús la libera y la mujer se va. Pero después de un tiempo vuelve la mujer y le dice, maestro, me equivoqué, maestro, lo intenté, me esforcé, ya no quise seguir pecando, pero
caí de nuevo, dame una oportunidad, maestro, otra vez, y Jesús la libera y otra vez la mujer se va. Pero luego ya con mucha vergüenza y con mucha culpa y con mucho dolor vuelve y le dice, maestro, ya sé que te lo prometí 2 veces, maestro, ya sé que dije que no lo iba a volver a hacer, te lo prometí, maestro, oré, me incliné y no pude vencer, maestro, perdóname. Y así fue 1, 2, 3, 4, 6, 7 veces. Y vuelvo a la misma pregunta, ¿qué pasa cuando yo no sé amar? ¿Y qué pasa cuando a mí no me enseñaron a amar? Y en este contexto, hermanos, quisiera ir concluyendo con lo siguiente. Algunos autores dicen que cuando Jesús le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, la palabra griega es la misma que ocupaba Jesús cuando les decía, tu fe te ha sanado. Esta misma palabra cuando Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado, es la misma que Jesús le decía a los enfermos cuando estaban allí postrados y le decía, tu fe te ha sanado. En otras palabras, esta mujer no solamente tiene una salvación, sino tiene una sanación. Y la reflexión sería, ¿qué sanación tiene esta mujer? Esta mujer aparentemente no tiene un problema físico, porque camina, porque se inclina, inclusive para ungir el cuerpo, los pies de Jesús. Y si lo conectamos con los otros evangelios, también vemos que la mujer corre a anunciar más adelante que Jesús había resucitado. ¿De qué está enferma esta mujer? ¿De qué hay que sanar esta mujer? Esta mujer, en esa ocasión, fue sanada de algo que se conoce como la culpa, como el dolor y otras áreas que son profundas en el corazón. En esa ocasión, no solamente Jesús le sanó o la salvó espiritualmente, sino también la sanó del corazón, la sanó del pasado, la sanó de su dolor. Y en este contexto quisiera mencionar lo siguiente, estimados hermanos. No todos han crecido, los que estudian la familia, hay algo que se llama el estudio sistémico de las familias, y algunas personas, no todas crecen en hogares donde el amor fue tan visible, no todos crecen en lugares donde el amor fue tan palpable. Quizá a esta persona, como veíamos en la introducción, le gustaba que le dijeran que lo querían, pero nunca lo escuchó. Pero para que me pueda expresar bien la idea que quiero compartir, y quiero que tengan en cuenta la pregunta que yo les dije, ¿qué pasa cuando yo no aprendí a amar? O cuando no me enseñaron a amar y no sé amar. Déjenme contarles la siguiente historia con la que quiero concluir. Esta mujer que ven ahí se llama Virginia Satir. Ella es una terapeuta que ha trabajado y ha fundado un tipo de terapia que se llama terapia sistémica. La terapia sistémica es cuando viene el cliente a ti en el cuarto y tú trabajas con él, probablemente el cliente mejore.
Pero cuando vuelve a casa, sigue en el mismo círculo, en el mismo patrón con su familia y se vuelve a enfermar emocionalmente. Porque el problema no está ahí, el problema está en el sistema que está en la familia. Usted puede ir solo a buscar ayuda, pero si su pareja y en el ambiente donde vive no tienen ese mismo deseo, sigue el patrón y sigue la afectación familiar, según lo que dice la teoría sistémica. Y en una ocasión ella recibió una familia donde estaba el esposo, la esposa y estaban 2 niños. Y entonces, al estar estos 2 niños, había un dilema, porque los niños eran de la ex familia del esposo, eran de la ex pareja. Pero lamentablemente los niños habían sufrido maltrato. Y al sufrir maltrato, los niños transmitían ese mismo comportamiento con sus juguetes. Los despedazaban, los maltrataban. Y llegaron a tal grado que comenzaron a hacerle daño a los niñitos con los que jugaban. Y la mujer estaba embarazada y ella tenía miedo a que cuando su niño naciera, algo le podía pasar a ellos, al bebé. Y entonces aquí hay un dilema terapéutico. Porque por un lado la mujer dice, yo quiero a estos niños, pero me da miedo que cuando mi niño nazca le vayan a hacer daño. Yo sé que ellos no tienen intenciones malas, pero por su patrón mental y por su pasado lo pueden repetir con el bebé. Yo tengo miedo. Pero el papá por el otro lado decía, pero es que son mis pequeños, yo no los puedo dejar, yo no los puedo mandar a otro hogar. Y entonces había un dilema en este cuarto terapéutico. Y aunque es una historia larga, quisiera extraer solamente una lección que esta autora aplicó en ese momento. Y fue que cuando estaban los 2 pequeñitos, les dijo, enséñame sus manos. Y entonces les agarró las manos de los niños y se la puso en el rostro. Y les dijo, ¿cómo se sienten? Y los niños le decían, se siente bien. Y le dijo, acarícienme el rostro. Y los niños les comenzaban a acariciar el rostro. Y luego les dice, Virginia Satir le dice a los niños, ahora vayan con su papá y acaricienles el rostro. Y los niños le comienzan a acariciar el rostro y les preguntaban, ¿cómo se siente? Y el niño le dice, se siente bien. Y luego les dice, acarícienle a la mamá, y comienzan a acariciar el rostro a ellos. Y entonces ahí esta autora, esta terapeuta tiene una frase con la que quiero terminar. Y ella dice, estas manos que sufrieron, estas manitas que sufrieron maltrato, que solo saben pegar, que solo saben rasgar los juguetes porque tienen ese trauma de maltrato, tienen que ser reeducadas. Para ahora, en vez de lastimar, tienen que ser reeducadas para ahora amar. Somos seres humanos que hemos crecido en diferentes ambientes, en diferentes culturas. Pero aunque no hayamos aprendido a amar en la infancia o hayamos vivido un lugar donde nos hayan lastimado o no nos hayan dado el suficiente amor, el Evangelio de Jesucristo puede enseñarnos a amar y dar amor a los demás. Amén. El Evangelio de Jesucristo puede transformar nuestros corazones y puede reeducar nuestras vidas. Si hemos sido personas con caracteres duros, fuertes, el Evangelio de Jesucristo puede reeducar nuestro carácter para, en vez de gritar, a hablar con cuidado, a hablar con gentileza. Si la vida nos ha enseñado a ser duros, el Evangelio nos puede ayudar a ser sensibles y a tener un corazón como el de Cristo para amar a tal grado que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y en estos días, hermanos,
que en nuestra cultura se habla mucho del amor. Hoy quisiera decirles que la gracia de Jesucristo puede transformar nuestros corazones y puede enseñarnos a amar. ¿Les gustaría, estimados hermanos, que la gracia de Jesucristo llene nuestras vidas? ¿Y saben por qué es importante? Porque la Biblia dice: en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tengan ¿qué? Amor los unos por los otros. Si no tenemos amor, estimados hermanos, no tenemos nada. Podemos tener doctrina, podemos tener conocimiento, podemos tener un edificio, podemos tener estrategia, podemos tener recursos, pero como dice Pablo, podemos dar nuestro cuerpo a las llamas para ser quemados, pero si no tenemos amor, dice Pablo, no somos nada.